Temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver la función de consumo, ahorro versus renta. ¿Me estás escuchando bien? ¿Y estás observando bien la pantalla? Bianca. Sí, maestra, estoy observando la pantalla. Ahí se ve súper bien. Lo único es la red que se escucha cortadita, como robot. Sí. Bueno, mi amor, entonces tenemos ahí, ¿verdad? La función de consumo, ahorro versus renta, lo que es la propensión marginal al consumo y al ahorro, de qué se trata el flujo monetario, la capacidad de adquisición a nivel de macroeconómico, que es inversión externa, directa, inversión interna, y las principales políticas monetarias, fiscales y financieras, que de eso yo te preparé un documento aparte para que lo lea porque es más teórico que práctico, ¿verdad? Entonces, comencemos. Hablemos un poquito sobre los principales conceptos que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, un poquito hablemos sobre consumo. De todos modos, los documentos que te suba a la plataforma están un poquito más extensos, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, porque quiero que miremos un ejemplo gráfico y un ejemplo práctico. Pues entonces voy a ir un poquito rapidito con la parte de lo que es la teoría. Entonces, si te fijas ahí, el consumo tiene dos elementos básicos. Uno, lo que es el consumo público, y dos, lo que es el consumo privado. Entonces, la suma, ¿verdad?, del gasto público más la suma del gasto privado, que incluye las empresas y las familias, eso nos va a dar el total consumo. Esto nos va a dar el total consumo, por eso lo tenemos ahí. Sin embargo, ¿verdad?, quiero recordarte que a nivel macroeconómico, el consumo va a ser igual, ¿verdad? Que esto lo miramos también en la clase pasada. El consumo va a ser igual a el consumo de las familias más I, que es el gasto de las inversiones de las empresas, más el gasto del gobierno, más la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Es por esta razón que aquí en la diapositiva yo te la resumí en CPU, que es el consumo público, y CPR, que es el consumo privado. Sin embargo, aquí en el ejercicio que vamos a desarrollar, aquí te muestro a lo que se refieren estos dos elementos. Consumos de las familias, consumos de las empresas, consumos del gobierno, y la diferencia entre lo que son las exportaciones y las importaciones. A esto es lo que llamamos, ¿verdad?, demanda agregada. Entonces, ¿a qué es igual? La demanda agregada es igual al consumo, ¿verdad?, compuesta por estas variables que te estoy especificando aquí. Entonces, en general podemos decir que el consumo, como puedes observar ahí, es un intercambio que existe entre bienes y servicios. Aquí te puse ahí mal, después te lo compongo. Esto con el objetivo de obtener una renta. Por eso es que el día de hoy vamos a ver la relación que existe entre el ahorro y la renta, ¿verdad? Porque si recuerdas, en temas anteriores nosotros hablábamos de cómo obtiene ingresos los gobiernos, y esto lo hace a través de impuestos que están establecidos, en el caso de nosotros, en la ley de concertación tributaria, ¿verdad? Y en el cual tenemos ahí rentas por actividades económicas, por ejemplo, y tenemos rentas de capital, ¿verdad? Entonces, eso es generalmente lo que es el consumo. Ahora vamos a ver aquí lo que es el ahorro. Entonces, si te fijas, los componentes del ahorro, ahí tenemos, ¿verdad?, el AP, que es el ahorro de las familias, el AE, que es el ahorro de las empresas, y el AG, que es el ahorro del sector público. ¿Cómo lo miden los gobiernos? A través de una tasa de ahorro. Los mide el gobierno, ¿verdad? ¿Y qué es una tasa de ahorro? Las instituciones bancarias, la tasa de ahorro, los conceptualiza como la tasa pasiva, ¿verdad? La tasa pasiva o la tasa de interés que ellos ofrecen a los que solicitan cuentas corrientes en las instituciones bancarias. Entonces,
sean las familias, sean las empresas o sean el sector público, estos tienen cuentas corrientes en instituciones, ya sea instituciones nacionales o instituciones extranjeras, ¿verdad? Y lo podemos medir a través de los niveles de tasa de ahorro, es decir, cuántas cuentas corrientes, ¿verdad?, están aperturadas en estas instituciones. Entonces, no hablamos de una tasa de interés, aquí estamos hablando de una tasa de ahorro. Es medir la cantidad, podemos decir, la cantidad de familias, la cantidad de empresas o la cantidad del sector público, ¿verdad?, que tienen cuentas corrientes en diferentes instituciones del gobierno. Perdón, en diferentes instituciones bancarias. Entonces, yo creo que estos términos, ¿verdad?, son muy fáciles de comprender. Esta parte, ¿dónde la vamos a analizar? Esta parte la vamos a analizar en la oferta agregada, ¿ven? Porque incluye lo que es la parte del Producto Interno Bruto. Y si te acordás o leíste los documentos de la clase anterior, el Producto Interno Bruto no es más que la suma de los bienes y servicios, ¿verdad?, que consumen las empresas, que consumen las familias, que consume el gobierno. Entonces tiene una relación directamente entre lo que es oferta agregada y lo que es demanda agregada. En microeconomía, está ahí, Bianca. Sí, maestra, yo le escucho. Bueno, en microeconomía usted miró la oferta y miraste la demanda de bienes y servicios, ¿verdad? En el cual las variables eran, en el eje de la X, las unidades de producción, y en el eje de la Y, los niveles de ingreso. En este caso, ¿verdad?, los precios. Entonces, en el eje de las X, vos miraste los niveles de las unidades producidas o las unidades que se consumen. En el eje de Y, miraste los precios, ¿verdad? Entonces, para hacer la relación oferta y demanda, aquí nosotros vamos a hablar en el eje de la X. Cuando hablamos de oferta y demanda agregada, hablamos en el eje de la X sobre la productividad, es decir, el Producto Interno Bruto. Ahí vamos a incluir el consumo de bienes y servicios. Y en el eje de la Y estamos hablando del ingreso, ¿verdad? Estamos hablando del ingreso, ya no estamos hablando del precio del producto. Recuerda lo que decía la ley de la oferta y la demanda. Dice la ley de la oferta y la demanda, dice que si aumenta el nivel de precio de un producto, la demanda va a disminuir, ¿verdad? Caso contrario pasa en oferta, que si aumenta el nivel de precio, ¿verdad?, entonces la oferta va a aumentar. La misma situación se da en esto de oferta y demanda agregada, con la diferencia en macroeconomía que estas variables, ¿verdad?, están compuestas por una serie de elementos. En el caso de la productividad estamos hablando de Producto Interno Bruto, y ya sabe usted que es la suma de todos los bienes y todos los servicios que consumen los agentes económicos, que en este caso son familia, Estado, ¿verdad?, y las empresas. Sí. Y si hablamos de ingresos, estamos hablando de la renta, ¿verdad? Estamos hablando de la renta que se genera a nivel nacional. Entonces, esas son las variables en este caso. Entonces, ese es el segundo conceptito. Ya vamos a ver el ejercicio, cómo se mueven estas situaciones a nivel nacional. Ay, aquí se me borró algo, no sé qué fue, pero ahí después lo reviso. Entonces, aquí tenemos lo que es renta. Y la renta, ¿verdad?, no es más que el precio de los insumos que tiene una cantidad fija. Entonces, es lo que va generando, ¿verdad?, la economía nacional, como te decía, a través de los ingresos generados por el pago de impuestos, ¿verdad?, por el pago de impuestos que realizamos nosotros como persona natural y las empresas como personas jurídicas, ¿verdad?, como personas jurídicas. Entonces, ¿cuál es la relación, Bianca,
que existe entre la función consumo o entre el consumo, entre el ahorro y la renta. Bueno, si te fijas aquí, yo te estoy presentando un grafiquito, ¿verdad? Te estoy presentando aquí la línea, esta azulita que está aquí, esta azulita o celestita que está aquí, que es el gráfico del consumo o de la renta disponible, ¿verdad? Y te estoy presentando este grafiquito donde está la función consumo. Entonces, ¿qué variables observamos en la gráfica? En la gráfica observamos la variable renta disponible o los ingresos disponibles que tiene el gobierno a nivel nacional y que ha recaudado a través de impuestos, ¿verdad? A través de los diferentes impuestos. Y tenemos en el eje de la Y el consumo, es decir, la cantidad de bienes y servicios que los agentes económicos, ¿verdad?, consumieron en un ciclo económico determinado. Okay. Entonces, ¿cómo se relaciona esto, el consumo y el ahorro? Bueno, lo vamos a relacionar desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva de un alto consumo, como podés ver aquí, y desde la perspectiva de un gran ahorro, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad?, en nuestra economía se da más lo primero que lo segundo, ¿sí o no? Consumimos más de lo que ahorramos. La familia. Así es, profe. ¿Verdad? Consumimos más de lo que ahorramos. Entonces, se pueden dar dos situaciones en esta relación. O hay un alto consumo en el país de bienes y servicios, o hay un alto ahorro, ¿verdad?, por parte de los agentes económicos. Entonces, si hay un alto consumo, ¿verdad?, entonces, ¿cómo es la relación con la renta? Entonces, eso significa, como te puse aquí, que hay poca inversión y que hay bajas tasas de crecimiento futuro en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, ¿verdad?, si nosotros somos muy consumistas, entonces eso significa, ¿verdad?, de que como no tenemos necesidades y estamos nosotros en nuestra economía, ¿verdad?, no está cubriendo las necesidades que tienen los agentes económicos, entonces la inversión pues no es muy atractiva para que pueda venir a inyectar capital al país. Y esto va a perjudicar el crecimiento económico, ¿verdad?, en relación a qué variable, en relación a la variable que tenemos aquí, ¿verdad? Inversión de las empresas y inversión de las empresas, ¿ok? Y entonces el otro aspecto es el ahorro. Entonces, cuando hay un alto ahorro en el país, también aumenta las inversiones y también se espera que el Producto Interno Bruto crezca a nivel de esas inversiones, ¿no?, a nivel de esas inversiones. Bueno, ¿cómo se llama este modelo que estamos viendo aquí? Este modelo se llama keynesiano, ¿verdad? ¿Qué nos dice el modelo keynesiano? Me voy a ir a la siguiente lámina. Perdón, modelo, profe. Keynesiano. El modelo keynesiano. ¿Qué nos dice el modelo keynesiano? Bueno, mira, el modelo keynesiano se basa directamente en el estudio de todos estos elementos. Entonces, ¿qué considera el modelo keynesiano? Él considera los niveles de producción. Aquí lo tenemos. Entonces, considera los niveles de producción, es decir, la capacidad de producir en el país. ¿Ok? ¿A través de qué? A través de que las personas están consumiendo bienes y servicios, ¿verdad? Pero ¿en qué se centra este modelo? Bueno, se centra prácticamente entre la relación del gasto agregado en la economía y los niveles de producción y el empleo. ¿Estás entendiendo? Entonces, él se centra en esa relación que existe entre el gasto agregado. ¿Cuál es el gasto agregado? Los gastos de las empresas,
los gastos del gobierno, los gastos de nosotras las familias, ¿verdad? De la economía y el nivel de producción que existe en el país y claramente los niveles de empleo, ¿verdad? Entonces, en eso se basa el modelo keynesiano. Entonces, ¿y qué se estudia aquí? ¿O qué es lo que se quiere lograr aquí? Bueno, aquí se quiere calcular, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que existe primeramente entre el consumo y los ingresos disponibles por los agentes económicos? Ese es lo primero que se estudia. También se estudia aquí una propensión marginal, ¿verdad? Entonces, la propensión marginal del consumo, ¿verdad? Es cuando se va a medir de qué manera, ¿verdad? De qué manera se incrementa el consumo cuando se incrementa la renta disponible de la empresa. Entonces, por ejemplo, si aumenta el empleo, aumenta la renta de las personas. Y si aumenta la renta de las personas, aumenta el consumo de las personas. Hablando de un agente económico, ¿verdad? Entonces, entonces, esa propensión marginal va a medir cuánto se incrementó el consumo en relación a un incremento de la renta disponible para un agente económico. ¿Ya viste? Esos son los dos aspectos en la parte de la función de consumo. Ya en la parte